Ella estaba ahí, colgada. Cada segundo parecía el último. Solo Dios sabe cómo terminó esa mujer en ese lugar. La cuerda rechinaba, a punto de romperse, y allá abajo el río hervía de pirañas hambrientas. En el instante en que me di cuenta de que iba a caer, hice algo que hasta el día de hoy me cuesta creer. Si estás aquí, es porque esta historia necesita ser escuchada. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Era un miércoles. Había salido de Irapuato cargado de insumos agrícolas con destino a Villahermosa. La previsión era llegar el viernes por la mañana, pero la lluvia lo retrasó todo. Llovió 3 días seguidos esa semana. No es que fuera raro en junio, pero esta vez el cielo se cayó de a de veras. Los caminos vecinales se volvieron un fanguero y la carretera federal estaba en un va que no va desesperante. Un tráiler pesado no perdona el asfalto mojado. Yo iba solo, como siempre. Hace 8 años que mi mujer Dulce me dejó. No por mala, fue cansancio, la verdad. Cansancio de dormir sola, de cenar sola, de despertar y ver mi silla vacía en la mesa. Ella le echó ganas. Dios sabe que lo intentó. Pero llega un momento en que el amor no aguanta tanta ausencia. Rehizo su vida, se casó de nuevo, vive en Querétaro con su esposo y la hija de él. No le guardo rencor, guardo nada más un silencio que pesa, ¿saben? Un vacío que la carretera nunca pudo llenar. Mis hijos crecieron lejos de mí. Lucas trabaja en un banco en la Ciudad de México y Mariana estudia veterinaria en Veracruz. Nos hablamos por mensaje, a veces una llamada rápida en los cumpleaños. Pero no hay cercanía. No existe esa confianza de padre e hijo que se conocen de verdad. Me respetan, supongo, pero no me conocen, y tal vez sea mejor así, porque el Beto que ellos ven en las fotos familiares viejas no es el mismo que maneja este camión hoy. El hombre en el que me convertí es más duro, más callado, más acostumbrado a su propia sombra. La cabina del tráiler se volvió mi casa. Tengo una foto de Dulce todavía pegada en el tablero, ya medio descolorida por el sol. Hay un rosario colgado en el retrovisor que mi madre me dio antes de morir. Tengo un termo siempre lleno de café de olla y un radio viejo que solo agarra la AM. Es poco, pero es mío. La carretera es mi rutina, mi refugio y mi prisión. Despierto temprano, manejo todo el día, paro a echarme un taco rápido en cualquier paradero, duermo en el acotamiento o en una gasolinería cuando se puede, y empiezo todo de nuevo al día siguiente. Hay gente que romantiza la vida del trailero, hablan de libertad, de aventura, de conocer el país, pero la neta es otra. La neta es la soledad, es pasar semanas sin una plática de verdad, es ver el paisaje cambiar por la ventana y sentir que nada cambia dentro de uno. Es cargar peso, literal y emocional, de un lado para otro, sin nunca descargar lo que uno trae en el pecho. Esa noche de junio yo estaba agotado. Había manejado casi 12 horas con solo 2 paradas rápidas. La lluvia nos había dado una tregua, pero el cielo seguía cargado, pesado, de ese modo que parece que se va a desplomar de nuevo en cualquier momento. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta, mezclado con el diésel que goteaba de algún lado del motor. Tenía que checar eso, pero lo iba a dejar para Villahermosa. Pasé por Tierra Blanca y ya era casi medianoche. El pueblo estaba quieto, solo las gasolineras abiertas y un par de cantinas a la orilla del camino. Pensé en pararme, tomarme un café, estirar las piernas, pero me urgía llegar. Cuanto más rápido entregara esa carga, más rápido podía agarrar otro flete y seguir dándole. Parar significaba pensar, y pensar, para mí, era peligroso. Fue cuando vi el letrero. Río de las Almas, 15 kilómetros. Conocía el lugar. Un río no muy grande pero bonito que cruzaba la región. Algunos ranchos alrededor, nada con mucho movimiento.
Había un puente viejo de concreto que siempre me ponía medio nervioso, no por la estructura, sino por lo solo que estaba. Ese tramo de la carretera era un desierto, sin luces, sin casas cerca, puro monte cerrado de los dos lados y el ruido del agua corriendo allá abajo. La lluvia regresó de repente. No fue ese chipi chipi finito, fue un tormentón que parecía que se habían guardado toda el agua del día para soltarla de un fregadazo. Los limpiaparabrisas no daban abasto. Apenas podía ver la raya amarilla del asfalto. Bajé la velocidad, puse las altas y seguí despacio, rezando para no toparme con otro tráiler de frente. Fue entonces cuando el faro alcanzó a ver algo raro a la orilla del camino. Un coche, parado, medio escondido detrás de un árbol grande, casi metido en el matorral. No era un carro descompuesto. Tenía las luces apagadas, pero se veía que estaba en buen estado. Un sedán oscuro, vidrios polarizados, las placas llenas de lodo. Parecía puesto a propósito. Parecía que estaba ahí para que no lo vieran. Mi instinto me gritó: «Síguete derecho, Beto. No te metas, no es tu bronca». Pero algo me hizo quitar el pie del acelerador. Tal vez porque, en el fondo, todavía creía que el mundo podía ser menos cruel de lo que parecía. O tal vez porque la soledad me estaba volviendo loco y cualquier señal de movimiento humano me llamaba la atención. No sé. Solo sé que frené más, casi parándome, y miré por el retrovisor. Fue cuando lo oí. Un grito, ahogado por la lluvia, lejano, pero era un grito de una mujer. El corazón se me disparó. Miré hacia el carro otra vez. Nada, nadie. Solo la lluvia golpeando el cofre, escurriendo por los vidrios cerrados. Respiré profundo. No te metas, Beto. Puede ser una trampa. Puede ser un asalto. Ya me sabía las historias. Traileros que se paran a ayudar y los asaltan, les quitan el camión, a veces hasta cosas peores. La carretera le enseña a uno a desconfiar, a no creer en las apariencias, a seguirle y no mirar atrás. Pero el grito vino de nuevo, esta vez más clarito, más desesperado. ¡Auxilio! ¡Carajo! Paré el tráiler en el acotamiento, dejé el motor prendido y agarré la linterna que guardaba debajo del asiento. Me temblaba la mano. No sé si era miedo o pura adrenalina. Abrí la puerta y la lluvia me empapó en segundos. El frío calaba, pero no era eso lo que me inquietaba. Era el silencio entre los gritos, como si alguien le estuviera tapando la boca. Caminé hacia donde venía el sonido. Me salí de la carretera, me metí al monte, la linterna iluminando el paso. Las ramas me rasguñaban la cara, el lodo se me pegaba a las botas. Pasé junto al coche abandonado y asomé la luz. Vacío. Pero el asiento de atrás estaba revuelto. Había una bolsa tirada en el piso, ropa regada. Señas de lucha. Se me revolvió el estómago. Seguí caminando. El sonido del agua se oía cada vez más fuerte. Estaba llegando cerca del río, y fue cuando la linterna iluminó la orilla que lo vi. Huellas de llantas, frescas. Alguien había bajado hasta ahí, seguramente en una troca o algo por el estilo. Pisadas en el lodo, muchas, por lo menos de 3 o 4 personas. Y pedazos de cuerda cortada tirados en el suelo. Apunté la linterna hacia el río, y ahí fue donde mi mundo se detuvo. En medio del agua, amarrada a una estructura improvisada de madera vieja y estacas clavadas en el lecho del río, había una mujer, joven, tal vez de unos 20 y tantos, el cabello oscuro pegado a la cara por la lluvia, los ojos pelones, llenos de terror. Estaba suspendida sobre la superficie, pero el agua subía rápido por la lluvia. Y debajo de ella, en el agua oscura y revuelta, había movimiento, pirañas, decenas de ellas, dando vueltas, esperando. Y entonces vi la sangre, un corte en la pierna, no muy profundo, pero lo suficiente. Goteaba despacio en el agua. Las pirañas chocaban unas con otras, mordían la madera, brincaban intentando alcanzarla. El agua subió un dedo más, otro poquito. Pronto ella estaría adentro. Me vio.
Nuestros ojos se cruzaron y ella susurró con la voz ronca de tanto gritar: «Ayúdeme. Por favor, no quiero morir así». En ese momento lo entendí. Aquello no era un accidente. Aquello era una ejecución. Me quedé parado ahí, con la linterna temblando en mi mano, tratando de procesar lo que mis ojos veían. No era posible. Aquello no podía ser real, pero lo era. La mujer amarrada, las pirañas esperando, la sangre goteando como un cronómetro marcando los minutos finales de su vida. «¡Ayúdeme!», gritó de nuevo, esta vez más fuerte, con puro desespero en la voz. «¡Van a regresar! Si no me saca de aquí ahorita me voy a morir. ¡Van a regresar!». Las palabras me pegaron como un golpe en la boca del estómago. Miré a mi alrededor. La oscuridad del monte parecía tener ojos. La lluvia tapaba cualquier sonido que no fuera el río y los truenos a lo lejos. Podía haber gente vigilando. Podía haber alguien esperando para ver si de veras se moría, o para asegurarse de que nadie se metiera. Mi primer instinto fue correr de regreso al tráiler, hablarle a la policía y pelarme de ahí lo más rápido posible. Dejar que las autoridades se encargaran. Pero luego la volví a mirar. Vi el corte de la pierna sangrando más. Vi el agua subiendo. Vi a las pirañas cada vez más alborotadas, mordiendo la madera podrida que la sostenía, y supe con toda la certeza del mundo que si me iba de ahí a buscar ayuda, para cuando volviera solo iba a encontrar pedazos. «Está bien», le grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «La voy a sacar de ahí, pero necesita calmarse, ¿me oyó? No se mueva mucho». Ella asintió, pero vi que estaba temblando, no solo de frío, era pánico puro. Ese miedo que te paraliza, que te hace perder el control. Si entraba en pánico y empezaba a forcejear, las cuerdas podían tronar más rápido. O ella se podía resbalar, y ahí quedaba todo. Corrí de vuelta al camión. La cabeza me daba vueltas buscando una solución. Necesitaba cuerda, necesitaba algo para cortar lo que la amarraba. Tenía que ser rápido. La lluvia no cedía y el río seguía creciendo. Abrí el compartimento de herramientas atrás de la cabina. Tenía una cuerda de remolque, gruesa y aguantadora. La agarré junto con mi navaja de trabajo, esa que usaba para cortar lonas y abrir cajas. No estaba grande, pero tenía buen filo. Tendría que servir. Regresé corriendo por el monte, resbalándome en el lodo, el corazón dándome de golpes en el pecho que sentía que se me salía por la boca. Cuando llegué a la orilla otra vez, la cosa estaba peor. El agua ya había subido otros 5 centímetros. Sus pies ya casi rozaban la superficie. Las pirañas lo sentían. Estaban enloquecidas, saltando, mordiendo todo lo que había cerca. «Voy a amarrarme esta cuerda y me voy a meter», le grité. «Cuando corte las amarras, se agarra de mí con todas sus fuerzas, ¿me entendió?» «Me cortaron las muñecas muy profundo», gritó ella, y pude ver las lágrimas mezcladas con la lluvia en su cara. «No sé si pueda agarrarme, se me heló la sangre». Si no podía sostenerse, los dos nos íbamos a ir al agua, y de ahí no salíamos vivos. Pero no había de otra. Me amarré la cuerda a la cintura, bien apretada, y el otro extremo a un tronco grueso y firme en la orilla. Calé el peso. Aguantaría. Tenía que aguantar el de los dos. Me metí al agua. El frío me caló como si fueran cuchillos. El agua estaba helada, mucho más de lo que esperaba. La corriente estaba fuerte, me jalaba las piernas. Me hundía en el lodo del fondo a cada paso. Las pirañas notaron que ya estaba ahí de volada. Sentí que algo me rozó la pierna. Luego otra cosa. Se estaban acercando, estaban tanteando. «¡Rápido!», gritó la mujer. «¡Por favor, rápido!». Avancé con mucha dificultad. El agua ya me llegaba al pecho. La estructura de madera donde estaba amarrada estaba como a 4 metros de la orilla. Parecía una trampa de película de terror. Estacas clavadas al fondo,
Tablas viejas amarradas haciendo una plataforma suspendida. Las cuerdas que la sostenían pasaban por unas argollas oxidadas clavadas en la madera. Quien sea que hizo eso, lo planeó con calma, con mucha saña. Cuando por fin llegué junto a ella, pude ver lo mal que estaba. La cara golpeada, un moretón morado debajo del ojo izquierdo. Las muñecas sangrando donde las cuerdas le cortaban la piel. La pierna con el tajo abierto, seguramente hecho a propósito para atraer a los bichos. Y en sus ojos un terror que yo nunca había visto en mi vida. ¿Cómo se llama?, le pregunté mientras me subía a la estructura de madera, tratando de que se concentrara en otra cosa que no fuera el miedo. «Ana», me contestó con la voz temblorina. «Me llamo Ana. Ana, yo soy Beto. La voy a sacar de aquí, ¿me está oyendo?», le dije mirándola fijo a los ojos. «Pero tiene que confiar en mí. Cuando corte estas cuerdas, se va a ir un poquito para adelante. Yo la voy a cachar. No deje que el miedo le gane, ¿entendido?». Ella asintió, pero yo veía que estaba en las últimas. Unos minutos más y se me desmayaba, o entraba en choque. Empecé a cortar la primera cuerda, la que le amarraba la muñeca derecha. La navaja tenía filo, pero la cuerda estaba mojada y muy gruesa. Tuve que tallar varias veces. La madera debajo de mis pies rechinaba con nuestro peso. Las pirañas brincaban más alto ahora. Una hasta me pegó en la bota. La primera cuerda se rompió. Su brazo cayó suelto, sin fuerza. Ella pujó de dolor. Seguramente ya no le llegaba la sangre a la mano desde hacía rato. «¡Aguante, Ana!», le grité. «Ya casi». Me fui por la segunda cuerda, la de la muñeca izquierda. Me temblaba la mano. Parte era el frío, parte era el miedo. Yo sabía que en cualquier momento esa estructura se podía venir abajo. O alguien podía aparecer, o las pirañas me iban a morder de a de veras. Corté. La segunda cuerda tronó. Ahora nada más faltaban las de los tobillos, pero esas estaban más difíciles. Tenía que agacharme, meter las manos al agua, justo donde estaban los peces. «Ana, cuando corte estas, se va a caer, pero la voy a agarrar de la cintura, ¿oyó? No se me espante». Ella no dijo nada. Nada más cerró los ojos y empezó a rezar bajito. Palabras que no alcancé a entender bien, pero que salían como un susurro desesperado. Una oración, un ruego. Respiré hondo y metí la mano al agua. Lo sentí de inmediato. Un jalón, un dolor agudo. Algo me había mordido la mano. Grité y casi suelto la navaja. Saqué la mano por puro instinto. Estaba sangrando. 3 marcas chiquitas pero profundas. Las pirañas ya me habían hallado. «¡Beto!», gritó Ana, abriendo los ojos de par en par. «Todo está bien», le mentí. «No pasa nada», pero sí pasaba. El agua a mi alrededor se empezaba a poner turbia. Mi propia sangre estaba llamando a más peces. Tenía segundos, no minutos, segundos. Metí la mano otra vez, ahora más rápido, con más ganas. Agarré la navaja con fuerza y empecé a darle a la cuerda del tobillo derecho. Sentí más mordidas, una en la mano, otra en el brazo. Eran mordidas chicas, pero ardían como lumbre. Yo sabía que si me caía a esa agua, me iban a comer vivo en un ratito. La cuerda cedió. Una pierna libre. Faltaba una, la última, la que iba a decir si salíamos vivos o no. Me fui sobre la última cuerda. La vista se me empezaba a poner borrosa. No sé si era el dolor, la adrenalina o el miedo, pero veía todo medio nublado. Le di a la cuerda con desespero, más rápido, más fuerte. Sentí más mordidas, pero ya ni registraba dónde. Solo sabía que tenía que trozar esa maldita cuerda. Y entonces pasó lo peor. La navaja se me resbaló de la mano, cayó al agua, se hundió, desapareció entre las pirañas. «¡No!», grité. «¡No, no, no!». Ana empezó a llorar, unos sollozos fuertes, desesperados. «Nos vamos a morir», dijo ella. «Nos vamos a morir aquí». Mi mente entró en pánico.
Sin la navaja no tenía cómo cortar la última cuerda, y sin cortar esa última cuerda, ella seguía atrapada. El agua ya le llegaba a los tobillos. Las pirañas mordían la madera justo abajo, esperando. Solo unos centímetros más y estaría dentro. Miré a mi alrededor. Traté de pensar. Tenía que haber algo, alguna solución. Fue entonces cuando vi un pedazo de metal oxidado clavado en una de las tablas de la estructura. Parecía un clavo viejo, grande, doblado. Lo arranqué con las dos manos. No era un cuchillo, pero tenía punta. Podía funcionar. Me sumergí en el agua otra vez y empecé a picar la cuerda con el clavo, cerrando de un lado a otro. La cuerda era gruesa, de esas de enequén resistentes. Pero estaba mojada y el metal, aunque oxidado, lograba deshilachar las fibras poco a poco. Más mordidas, más dolor. Sentía el brazo en llamas. Veía bultos oscuros moviéndose alrededor de mis manos sumergidas. Oía el chasquido de sus dientes. Sentían el gusto de la sangre, esperando el momento de atacar de verdad. La cuerda empezó a ceder. ¡Ya casi!, grité. ¡Aguanta, Ana! Un tirón más, una pasada más del clavo. Y la cuerda se rompió. Ana cayó hacia adelante. La agarré de la cintura con fuerza, jalándola hacia arriba contra mi pecho. Su peso casi me tumba. La estructura de madera tronó fuerte, rechinó, y uno de los polines empezó a soltarse del fondo del río. «¡Agárrate de mí!», le grité. «¡Agárrate con todo lo que tengas!». Ella enredó sus brazos débiles alrededor de mi cuello. Empecé a caminar de vuelta a la orilla, jalando la soga que tenía amarrada a mi cintura. La corriente nos jalaba hacia lo profundo. El agua ya me llegaba al cuello. Las pirañas atacaban mis piernas, mis pies, todo lo que alcanzaban. Yo solo pensaba, un paso más, solo uno más. No te pares, no te caigas, otro más. El fondo del río era pura trampa. El lodo me succionaba los pies. Cada paso era una batalla. Ana estaba pesada, inerte, tal vez desmayada. No lo sabía. Solo sabía que no podía soltarla. Finalmente, mis pies tocaron algo más firme. La orilla. Jalé la soga con las últimas fuerzas que me quedaban y salí del agua, arrastrando a Ana conmigo. Caímos los dos en el fango de la orilla, empapados, sangrando, exhaustos. Me quedé ahí tirado, mirando al cielo oscuro, con la lluvia cayendo sobre mi cara. Me dolía todo el cuerpo. Mis manos latían. Temblaba violentamente, no sé si de frío o por el susto. Ana tosió. Escupió agua. Estaba viva. Me giré hacia ella. Tenía los ojos abiertos, fijos en mí. Y entonces, por primera vez desde que la encontré, habló con una voz clara. «Ellos te van a matar a ti también ahora. No debiste haberme salvado». Y fue en ese momento cuando lo oí. El sonido de un motor acercándose, faros cortando la oscuridad de la carretera. Alguien venía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Agarré a Ana del brazo y la jalé hacia el monte, lejos de la orilla del río. Gimió de dolor, pero no se resistió. Estaba demasiado débil para eso. Nos arrastramos por el lodo, por debajo de matorrales con espinas, hasta quedar escondidos detrás de un tronco caído cubierto de musgo. El sonido del motor se hacía más fuerte. No era cualquier coche. Era algo pesado, una camioneta, tal vez una Lobo o una Raptor, el tipo de troca que la gente con lana usa para circular por terracerías y demostrar quién manda. Apagué la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podrían oírlo. Le puse la mano sobre la boca a Ana, no para asfixiarla, sino para asegurar que no hiciera ruido. Ella entendió. Sus ojos bien abiertos me decían que sabía perfectamente quiénes estaban llegando. La camioneta se paró a la orilla de la carretera, cerca de donde yo había dejado mi tráiler. Las puertas se abrieron, pasos pesados en el lodo, voces de hombres. «El camión está aquí», dijo una voz gruesa, rasposa. Alguien se paró. «Hijo de su puta madre», respondió otra voz, más joven, más nerviosa.
Te dije que hiciéramos esto más lejos. Dije que alguien podía pasar. Cállate el hocico. Vamos a ver si todavía sigue ahí. 3 hombres. Alcancé a ver sus siluetas contra la luz de los faros de la camioneta. Uno alto, ancho, probablemente el de la voz gruesa, otro más chaparro, flaco, y un tercero que se quedó atrás, recargado en la troca, fumando. Todos vestían ropa oscura. Uno de ellos traía algo que parecía una linterna grande, el otro tenía algo en la cintura, un arma. No alcancé a ver bien, pero por cómo mantenía la mano cerca del cuerpo, era una escuadra. Empezaron a bajar hacia el río. La linterna cortó la oscuridad, iluminando el camino que yo había hecho. Las huellas en el lodo, las ramas rotas, todo llevaba directo a la orilla. «Mira esto», dijo el chaparro, apuntando al suelo. «Alguien se metió aquí. Y también salió», completó el grandulón. «Mira las marcas de arrastre. Llegaron a la orilla. La linterna iluminó la estructura de madera en medio del río. Vacía. Las cuerdas cortadas balanceándose en la corriente. La sangre todavía se veía en el agua, a pesar de la lluvia». El silencio que siguió fue aterrador. «No está», dijo el chaparro con la voz llena de pánico. «¿Dónde está? ¿Dónde está la morra?» «Alguien se la llevó», respondió el grandulón, y pude sentir la rabia en su voz. «Alguien la sacó y se la ha de haber llevado». «El trailero», dijo la tercera voz, la del hombre que se había quedado en la camioneta. Se había acercado ahora y pude verlo mejor. Traía un sombrero de tejana, de esos que usan los finqueros ricos, y tenía una postura diferente, más derecho, más seguro de sí mismo. Era el que mandaba. «Tiene que ser el trailero. El camión está ahí». Seguramente oyó sus gritos. «¿Y ahora qué?», preguntó el chaparro. «¿Qué hacemos?». El hombre del sombrero prendió un cigarro. La brasa iluminó brevemente su cara. Unos 50 años, barba entrecana, ojos hundidos. Tenía una cicatriz que le iba de la ceja hasta el cachete izquierdo. No era alguien que se te olvidara. «Busquen el camión», dijo con calma, casi aburrido. «Si se la llevó, no debe haber ido lejos. Todavía están por aquí». Los otros 2 empezaron a moverse. Subieron de vuelta a la carretera, con las linternas barriendo el monte alrededor. Yo apreté más a Ana contra el suelo, cubriéndola con mi cuerpo. Podía sentirla temblando debajo de mí. O tal vez era yo el que temblaba. Ya no sabía. «Checa adentro del camión», ordenó el grandulón. «Yo voy a mirar por aquí». Uno de ellos se subió a la cabina de mi tráiler. Oí el ruido de la puerta abriéndose, cosas siendo revisadas, mi mochila, mis papeles, mi vida siendo manoseada por criminales. El otro empezó a caminar por el acotamiento con la linterna iluminando la maleza. Se acercaba, cada vez más cerca. Podía oír su respiración, pesada, agitada. Él también estaba nervioso. La linterna pasó a pocos metros de donde estábamos. Vi la luz iluminando las hojas arriba de mi cabeza. Cerré los ojos por instinto, como si eso pudiera hacerme invisible. Ana apretó mi camisa con sus dedos débiles. Estaba rezando otra vez, un murmullo bajo, desesperado. «No hay nadie aquí», gritó el hombre finalmente, dándose por vencido. «Solo monte». «Busca mejor», respondió el del sombrero. «No pueden haber ido lejos. Estaba casi muerta». El hombre de la linterna refunfuñó algo, pero obedeció. Empezó a caminar más despacio, iluminando cada rincón, cada arbusto. Pasó tan cerca que podía sentir el olor a sudor y a tabaco que venía de él. Todo mi cuerpo estaba tenso. Si miraba directo a donde estábamos, nos vería. No había duda. Pero no miró. Siguió caminando. La linterna se alejó y finalmente volvió a la carretera. «Nada», dijo frustrado, «ni rastro». «Entonces se fueron para otro lado», concluyó el del sombrero. «¿Checaron los alrededores del puente? Voy para allá». Se alejaron, caminando carretera abajo hacia el puente sobre el río de las Ánimas. Sus voces se fueron perdiendo poco a poco.
tragadas por la distancia y el sonido de la lluvia. Me quedé ahí parado, sin moverme, por varios minutos. No confiaba en el silencio. No confiaba en nada. Ya había visto gente esperar escondida, fingir que se iba, solo para agarrar a la víctima descuidada cuando creía que estaba a salvo. Ana me susurró al oído: no se van a rendir. Nunca se rinden. ¿Quiénes son esos hombres?, pregunté bajo, girando la cabeza hacia ella. Tardó en responder. Cuando habló, la voz le salió temblorosa, cargada de miedo y de algo más, algo que parecía vergüenza o culpa. El del sombrero es don Gerardo, Gerardo Tavares. Es dueño de media región. Tiene ranchos, minas, aserraderos, manda en todo. En los políticos, en la policía, en los jueces. Todo lo que pasa aquí, él lo sabe. Todo lo que quiere, lo consigue. ¿Y los otros? Gente de su escolta. Tiene un montón. Esos son solo dos. Pero hay más. Siempre hay más. Tragué saliva. No me gustaba lo que estaba oyendo. ¿Y tú? ¿Qué le hiciste a ese hombre para que te dejara amarrada en un río lleno de pirañas? Ana cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su cara sucia de lodo. Lo denuncié. Tenía pruebas, documentos, grabaciones. Se estaba robando dinero del presupuesto, comprando oro de minas ilegales, mandando matar a gente que le estorbaba en sus negocios. Yo trabajaba en la presidencia municipal de Villaflores. Tenía acceso a todo. Junté todo durante meses y se lo mandé a la Fiscalía Federal. Pensé que iba a ser diferente. Pensé que esta vez alguien iba a hacer algo. Abrió los ojos de nuevo y me encaró. Pero no hicieron nada. Los federales que recibieron la denuncia le entregaron todo a él. Le dieron el pitazo. Y él vino por mí. Sentí un nudo en el pecho. Conocía historias así. México está lleno de ellas. Gente valiente que trata de hacer lo correcto y termina pagando con su propia vida. Gente que confía en el sistema y descubre que el sistema es parte del problema. Me agarraron ayer en la mañana, continuó Ana con la voz quebrada. Iba saliendo de mi casa para el trabajo. Me aventaron adentro de una camioneta. Me llevaron a una bodega vieja lejos de todo. Don Gerardo estaba ahí. Me golpeó. Me preguntó si tenía copias de las pruebas, si se las había mandado a alguien más. Le dije que no, que solo había sido eso. No me creyó. Me pegó más. Y entonces dijo que me iba a dar una muerte que nadie iba a olvidar. Una muerte que sirviera de escarmiento para cualquiera que pensara en hacer lo mismo. Empezó a sollozar. Ya no aguantaba más. Dijo que las pirañas me iban a comer viva, que cuando me encontraran iba a servir de ejemplo, que todo el mundo iba a saber qué le pasa a los que se meten con él. La abracé. No sabía qué decir. No tenía palabras para un horror de ese tamaño. Pero estás viva, dije finalmente. Y mientras estés viva, todavía hay chance de hacerlo pagar. Ana sacudió la cabeza, desesperada. No entiendes. Él controla todo. Si vamos con la policía, me van a entregar de vuelta con él. Si tratamos de huir, tiene gente en todas las carreteras. Nos va a encontrar, y cuando nos encuentre nos va a matar a los dos. Deberías haberme dejado ahí, Beto. Al menos solo moriría yo. No digas eso. Es la verdad. Tú no me conoces. No me debes nada. ¿Por qué hiciste esto? Me quedé en silencio. No tenía una buena respuesta. Tal vez porque estaba cansado de pasarme la vida huyendo de mi familia, de las responsabilidades, de las decisiones difíciles. O tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de hacer algo que realmente importaba, algo que iba más allá de mí mismo. Porque era lo correcto, respondí simplemente. Y porque si no lo hacía, no iba a poder volver a verme en el espejo. Ana me miró a los ojos por un largo momento. Y entonces, por primera vez, asomó algo parecido a una sonrisa. Débil, triste, pero una sonrisa al fin. Estás loco, Beto. Lo sé. El sonido de un motor nos interrumpió. La camioneta estaba de regreso.
Habían terminado de buscar en el puente y estaban volviendo. «No está aquí», oí la voz del chaparro. «Se ha de haber pelado mientras bajábamos al río». «Apunta las placas del camión», ordenó don Gerardo, «y tómale fotos a los documentos que estaban adentro. Quiero saber quién es ese hijo de su madre para mañana en la mañana». Sentí que el estómago se me hundía. Tenían mis papeles, mi nombre, mi dirección, todo. «¿Y ahora?», preguntó el grandulón. «¿Vamos tras él?». «No», respondió Gerardo, y pude oírlo subiéndose a la camioneta. «Déjalo que se vaya, ya sé quién es. No va a llegar lejos. Y cuando lo encuentre, voy a hacer que desee nunca haberse parado en esta carretera». El motor rugió. La camioneta se echó de reversa y salió a toda velocidad, quemando llanta en el asfalto mojado. Nos quedamos ahí, escondidos, por otros 15 minutos, solo para estar seguros de que de verdad se habían ido. Solo cuando el silencio volvió a ser total, con el puro ruido de la lluvia y del río, me atreví a moverme. Me levanté despacio, ayudando a Ana a ponerse de pie. Apenas podía sostenerse. Las heridas en las muñecas y en la pierna le sangraban. La ropa empapada le pesaba horrores. Necesitaba atención médica urgente. «Vamos a mi camión», dije. «Traigo un botiquín de primeros auxilios. Voy a limpiarte esas heridas y luego decidimos qué hacer». «Te van a encontrar, Beto», repitió ella. «Tienen tus documentos». «Lo sé, pero primero hay que cuidarte a ti. Después pensamos en lo demás». Volvimos a la carretera con cuidado. El tráiler seguía ahí, con las puertas abiertas y mi mochila toda revuelta tirada en el asiento. Todo esculcado, movido, violado. Sentí que me subía una rabia que no sentía hace mucho tiempo. Ayudé a Ana a subir a la cabina. Se dejó caer en el asiento, agotada. Saqué el botiquín que guardaba debajo del asiento y empecé a curarle las heridas. Agua oxigenada, gasas, cinta. No era mucho, pero tenía que servir. Mientras trabajaba, Ana miraba por la ventana perdida en sus pensamientos. «Va a mandar gente a buscarte», dijo de repente. «Va a averiguar dónde vives, dónde vive tu familia. Va a usar eso en tu contra. Mi familia no tiene nada que ver en esto. A él le da lo mismo. Él usa lo que tenga que usar». Terminé de vendarle la pierna y la miré a los ojos. «Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?». Ana respiró profundo. Por primera vez desde que la saqué de ese río, parecía estar pensando de verdad, procesando, planeando. «Tenemos que desaparecer», dijo. «Al menos por unos días, en lo que pienso en algo. Todavía tengo copias de las pruebas. No aquí, pero sé dónde están. Si logramos llegar allá, tal vez podamos usarlas contra él». «¿Dónde?». «A Tuxtla Gutiérrez. Dejé todo guardado con una amiga, USBs, documentos, todo. Ella ni sabe lo que hay ahí. Solo le pedí que me los guardara». Tuxtla. Eran unas 5 horas de camino desde ahí, tal vez menos, si le pisaba. Pero era arriesgado. La carretera principal pasaba por varios pueblos. Gerardo podía tener gente esperando. Podía haberle dado el pitazo a la policía local para que me pararan. Podía haber puesto retenes. «Está bien», decidí. «Vamos a Tuxtla, pero no por la libre ni por la de cuota. Nos vamos por las brechas. Vamos a tardar más, pero es más seguro». Ana asintió. Encendí el camión. El motor rugió, fiel como siempre. Miré el retrovisor una última vez, hacia la carretera oscura y vacía detrás de mí, y entonces empecé a manejar. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. No tenía idea de que esa noche era apenas el principio y que, en pocos días, mi vida entera se vendría abajo. La lluvia había bajado a una llovizna fina cuando tomé la primera brecha a la derecha, unos 10 kilómetros después del puente. Era un camino de terracería, estrecho, lleno de baches. El tipo de lugar que la mayoría de los traileros evita, sobre todo de noche y con mal clima, pero era exactamente por eso que elegí ese camino. Si Gerardo Valdés mandaba gente a buscarme,
Checarían primero las carreteras federales, las gasolineras, los paraderos conocidos. El camión se sacudía violentamente en cada pozo. Ana gemía bajito con cada barquinazo, sosteniendo su brazo herido contra el pecho. Yo trataba de esquivar los peores baches, pero en la oscuridad y con la mala visibilidad era casi imposible. «Perdón», le decía cada vez que pasábamos por un tramo peor. «Sé que duele, pero no podemos volver a la carretera principal ahora». «Aguanto», respondía ella, pero la voz le salía débil, temblorosa. Estaba claro que no aguantaba mucho más. Necesitaba un médico, necesitaba descansar, pero no teníamos esa opción. Manejé en silencio casi una hora. La brecha serpenteaba entre ranchos abandonados, sembradíos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y pequeños tramos de matorral virgen. De vez en cuando pasábamos por una casa aislada, una luz tenue en la ventana, perros ladrando a lo lejos. Vida sencilla, tranquila, ajena al horror que acabábamos de vivir. Fue Ana quien rompió el silencio primero. «¿Tienes familia, Beto?». La pregunta me agarró de sorpresa. Me quedé unos segundos sin responder, decidiendo qué tanto debía contar. «Sí», respondí finalmente. «2 hijos, Lucas y Mariana. Lucas trabaja en la Ciudad de México. Mariana está en la universidad en Querétaro. ¿Andas con tu esposa?». «Ex-esposa, Dulce. Nos separamos hace 8 años. ¿Por la carretera?». Asentí, aunque sabía que ella apenas podía verme en la penumbra de la cabina. Pasaba más tiempo fuera que en la casa. Al principio ella entendía. Decía que era temporal, que cuando juntáramos una lana yo iba a poder agarrar fletes más cortos, estar más cerca. Pero lo temporal se volvió permanente. Y un día simplemente se cansó. No puedo culparla. Nadie se casa para vivir solo. Ana se quedó callada un momento, procesando. «¿Extrañas eso?». «Todos los días», admití, y era verdad. La soledad de la carretera me había consumido poco a poco, transformándome en algo que apenas reconocía. Pero ya no sé vivir de otra forma. La carretera se volvió mi casa, mi refugio, mi prisión. ¿Tus hijos saben dónde estás ahora? No, casi no hablamos. Unos mensajes de vez en cuando, una llamada en el cumpleaños. Pero no hay cercanía. Crecieron sin mí, se hicieron adultos sin mí. Yo me perdí de todo eso. Sentí que la voz se me quebraba al final. No me gustaba hablar de eso. Dolía demasiado, pero algo en Ana me hacía querer ser honesto. Tal vez porque ella acababa de pasar por el peor momento de su vida e intuía que le debía algo de verdad a cambio. «¿Y tú?», pregunté, cambiando el tema. «¿Tienes familia?». Ana miró por la ventana. La lluvia se había detenido por completo, y la luna llena empezaba a asomarse entre las nubes, iluminando débilmente el paisaje. «Mi mamá murió cuando yo tenía 16», dijo con la voz distante. «Cáncer. Fue rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Mi papá no aguantó. Empezó a beber. Perdió la chamba, perdió la casa, lo perdió todo. Me fui a vivir con una tía a Tepatitlán. Terminé la prepa, conseguí un trabajo en el ayuntamiento. Mi papá murió 2 años después. Cirrosis. Lo encontraron en un cuarto de pensión, solo. Lo siento mucho. Yo también. Pero la vida sigue, ¿no? Uno aprende a seguir adelante, aunque no quiera». «¿Y por qué decidiste denunciar a Gerardo?», pregunté. «Debías saber que era peligroso». Ana se rió. Una risa amarga, sin humor. Lo sabía. Pero estaba cansada de ver tanta podredumbre y no hacer nada. Cansada de ver gente rica, haciéndose más rica, mientras los pobres se mueren de hambre. Cansada de ver políticos robando, talamontes destruyendo, mineros envenenando los ríos. Tenía las pruebas ahí, frente a mí, todos los días, y pensaba, si yo no hago nada, ¿quién lo va a hacer? Pero podías haberlo hecho de forma anónima, mandar las pruebas sin identificarte. Lo intenté, pero nadie toma en serio una denuncia anónima.
Necesitan un testigo, alguien que firme, que vaya a declarar. Así que firmé. Puse mi nombre. Pensé que me protegerían, que la Guardia Nacional me pondría en algún programa de protección, pero no hicieron nada, absolutamente nada. Sentí el coraje en su voz, un coraje justo, un coraje que yo compartía. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Todavía quieres pelear contra él, incluso después de lo que te hizo? Ana me miró. Incluso en lo oscuro podía ver la determinación en sus ojos. Más que nunca, dijo. Intentó matarme, Beto. Me dejó amarrada en un río para que me comieran viva los cocodrilos. Si dejo pasar esto, si huyo y desaparezco, y pretendo que nada pasó, él gana. Y no puedo dejar que gane. Admiré su valor, pero también tuve miedo. Miedo de lo que eso significaba para mí, que ahora estaba metido en esto. Miedo de lo que Gerardo Valdés pudiera hacer cuando descubriera que yo le había arruinado el plan. Seguimos manejando. La brecha eventualmente conectó con otra un poco mejor, pavimentada pero llena de parches. Pasamos por un pueblito, tal vez unas 20 casas máximo, todo oscuro y silencioso. Una gasolinera cerrada. Una iglesita con la cruz iluminada en lo alto. Una plaza con un kiosco viejo y bancas de concreto rotas. «Tenemos que parar en algún lado», dijo Ana de repente. «Ya no aguanto más». La miré. Tenía la cara pálida, sudor en la frente a pesar del frío, los ojos vidriosos. Estaba al límite. «Hay un motel a unos 20 kilómetros de aquí», dije. «Conozco el lugar. Está medio escondido, es discreto. Podemos parar ahí unas horas, descansas y limpiamos mejor esas heridas. ¿Y si nos encuentran?» «No nos van a encontrar, no esta noche. Están buscando en la carretera federal. Y aunque estén buscando por aquí, no se van a imaginar que paramos. Van a pensar que seguimos de largo». Ana dudó, pero finalmente asintió. Realmente no tenía opción. Si seguíamos así, se iba a desmayar. Y si se desmayaba, yo no sabría qué hacer. 20 minutos después, divisé el letrero despintado. Motel Estrella del Norte, 2 kilómetros. Era un lugar sencillo, de esos que están a la orilla de una carretera secundaria y atienden principalmente a traileros y parejas que buscan privacidad. Yo ya me había quedado ahí un par de veces con los años. El dueño era un señor viejo, discreto, que no hacía preguntas. Entré al estacionamiento. Había solo otros 2 coches ahí, un Tsuru viejo y un Corsa. Nada que llamara la atención. Estacioné el camión en la esquina más oscura, lejos de la recepción. «Espérame aquí», le dije a Ana. «Voy a rentar un cuarto y vuelvo por ti». Ella asintió cerrando los ojos. Estaba exhausta. Bajé del camión y caminé a la recepción. Era una construcción simple, paredes descascaradas, una puerta de vidrio empañado. Entré. Don Chano, el dueño, estaba sentado tras el mostrador, viendo un partido de fútbol en la tele. Levantó la vista cuando me vio y sonrió. «Buenas noches, Beto. Tenía tiempo que no pasaba por acá». «Ya ve, don Chano, ando a las carreras. Necesito un cuarto para esta noche». «Claro, claro». Agarró una llave de un gancho en la pared. El cuarto 5. Sábanas limpias, toallas, agua caliente. «¿Necesitas algo más?». Dudé. Necesitaba cosas para curar a Ana. Pero no podía ser demasiado directo. No podía levantar sospechas. «¿Tiene algún botiquín por ahí?». Me lastimé la mano acomodando la lona del camión. «Nada serio, pero necesito limpiar». Don Chano me miró la mano. Yo me había enrollado un trapo sucio alrededor de las mordidas, pero la sangre lo había traspasado. «Eso no parece cualquier cosa, mijo. Pero sí tengo un botiquín». Abrió un cajón y sacó una caja de primeros auxilios toda traqueteada. «Llévatelo, y si necesitas, hay una farmacia que abre temprano en Matehuala, a unos 15 kilómetros de aquí». «Gracias, don Chano». Pagué en efectivo. No quería usar tarjeta.
No quería dejar rastro. Agarré la llave y el botiquín y regresé al camión. Ana se había quedado dormida, la cabeza recargada contra la ventana, la respiración pesada. La moví tantito. Ana, ya llegamos, ven, vamos al cuarto. Abrió los ojos despacio, desorientada. La ayudé a bajar. Apenas podía caminar. Tuve que agarrarla de la cintura, prácticamente cargándola hasta el cuarto. El cuarto era sencillo. Una cama matrimonial, un baño minúsculo, una tele vieja colgada en la pared. Pero estaba limpio y olía a desinfectante, lo que al menos daba cierta sensación de higiene. Recosté a Ana en la cama con cuidado. Gimió cuando su cuerpo tocó el colchón. Las heridas le debían de estar ardiendo. «Voy a limpiar esto bien ahora», dije, abriendo el botiquín. «Va a doler un poco, pero es necesario». Ella asintió, cerrando los ojos. Empecé por las muñecas. Quité las vendas improvisadas que había hecho en el camión. La piel donde estuvieron las cuerdas estaba cortada, en carne viva, empezando a hincharse. Limpié con agua oxigenada. Ana soltó un quejido, mordiéndose el labio para no gritar más fuerte. «Perdón, perdón», repetía yo. «Ya casi termino». Después seguí con la pierna. El corte era más profundo de lo que pensé. Iba a necesitar puntadas. Pero yo no tenía cómo hacer eso. Hice lo mejor que pude, limpiando, desinfectando, vendando bien apretado para parar la sangre. Cuando terminé, Ana estaba temblando. No de dolor, sino de choque. Su cuerpo finalmente procesando todo lo que había pasado. «Tienes que bañarte», le dije. «Quitarte todo ese lodo. Te va a ayudar. No puedo quedarme parada sola. Yo te ayudo. Te dejo en la regadera y me quedo afuera. Si necesitas algo me gritas». La ayudé a ir al baño. Abrí la regadera, regulé la temperatura. La ayudé a quitarse la ropa empapada y sucia. Traté de no mirar, de darle algo de privacidad, pero era imposible no ver los moretones por todo el cuerpo. Las marcas de los golpes en la cara, la evidencia física de la violencia que había sufrido. La dejé bajo el agua caliente y cerré la puerta. Me quedé ahí parado afuera, escuchando el sonido del agua caer y sus sollozos bajitos. Estaba llorando. Finalmente, dejando salir todo lo que había contenido. Mientras esperaba, encendí mi celular. Lo había apagado antes de entrar a la brecha por miedo a que me rastrearan. Pero ahora necesitaba checar si había algún mensaje importante. 37 llamadas perdidas, 15 mensajes. El corazón se me aceleró. El primer mensaje era de Lucas, mi hijo. «Papá, ¿estás bien? Márcame cuando puedas». El segundo era de Mariana. «Papá, unas personas llamaron aquí buscándote. Dijeron que era urgente. ¿Quiénes son esas personas?» Se me revolvió el estómago. Ya habían encontrado a mis hijos. Los otros mensajes eran de números desconocidos. «Cometiste un error, Beto. Devuelve a la vieja y olvidamos que esto pasó. Tienes hasta mañana en la mañana. Después de eso, tu familia también paga». El último mensaje había llegado hacía 15 minutos. Era una foto. Mi casa en Toluca, con un coche negro estacionado enfrente. Alguien estaba ahí, vigilando, esperando. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté en la cama con la cabeza dándome vueltas. Esto estaba escalando demasiado rápido. Ya no era solo sobre Ana y yo. Ahora era sobre mi familia, sobre gente que amaba y que no tenía nada que ver con esto. La puerta del baño se abrió. Ana salió envuelta en una toalla, con el pelo mojado escurriendo. Me vio con el celular en la mano, vio la expresión de mi cara. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz llena de miedo. Le mostré los mensajes. Los leyó en silencio. La sangre se le fue de la cara. «Te lo dije», susurró. «Te dije que irían tras tu familia». «¿Qué hago?», preguntó, y por primera vez en mucho tiempo mi voz sonó desesperada. «¿Qué hago, Ana?». Se sentó a mi lado, todavía sosteniendo la toalla.
Por un largo momento nos quedamos ahí, dos extraños unidos por una decisión que ninguno de los dos había pedido tomar. «Terminamos lo que empezamos», dijo finalmente. «Recogemos las pruebas en San Luis Potosí. Lo exponemos todo. Es la única forma de proteger a tu familia. Mientras sigamos escondidos, van a seguir amenazando. Pero si le enseñamos al mundo lo que hizo Gerardo, no va a poder tocar a nadie sin incriminarse más. ¿Y si no sale bien?». Ana me miró a los ojos. «Entonces, lo habremos intentado, al menos eso». Respiré profundo, tenía razón. Huir no iba a solucionar nada, solo iba a posponer lo inevitable. Agarré el celular y le escribí un mensaje a Lucas y a Mariana. «Estoy bien. No contesten ninguna llamada de números desconocidos. No le abran la puerta a nadie. Les explico todo pronto. Los amo». Lo envié. Apagué el celular de nuevo. Ana se acostó en la cama, agotada. En pocos minutos se quedó dormida. La respiración pesada, su cuerpo finalmente descansando. Yo me quedé sentado ahí, mirando por la ventana. El cielo se había despejado, la luna llena iluminaba el estacionamiento vacío. Todo parecía en calma, pacífico, pero yo sabía que era mentira. La tormenta apenas estaba empezando y no tenía idea de si íbamos a sobrevivir a ella. No pude dormir. Me quedé sentado en la única silla del cuarto, recargado en la pared, viendo a Ana dormir. Se movía mucho, gemía bajito, contenía la respiración de repente y despertaba asustada antes de darse cuenta de dónde estaba y volver a dormir. Pesadillas. Conocía bien ese tipo de sueño. Había pasado noches así después de que Dulce se fue. Noches en las que el cerebro no descansa porque está procesando demasiado dolor. Cada media hora me levantaba, iba a la ventana y me asomaba por las rendijas de la cortina. El estacionamiento seguía vacío. Los mismos dos coches. Ningún movimiento sospecho. Pero no me relajaba. Sabía que Gerardo Valdés tenía recursos. Tenía gente, y hombres así no se rinden fácil. Agarré mi celular varias veces, pensando en llamar a mis hijos, escuchar sus voces, estar seguro de que estaban bien. Pero no podía. Cualquier llamada podía ser rastreada, cualquier contacto podía ponerlos en más peligro todavía. Así que solo me quedaba ahí, mirando la pantalla negra, imaginando lo que debían estar sintiendo. Lucas debía estar preocupado, pero probablemente tratando de ser práctico, pensando en soluciones, tal vez llamando a la policía. Siempre fue así, desde niño. Cuando su mamá lloraba porque yo me había perdido un cumpleaños o su graduación, era él quien le secaba las lágrimas y le decía que todo estaba bien. Un niño que se hizo hombre demasiado pronto porque su padre no estaba ahí para dejarlo ser niño. Mariana debía de estar asustada. Ella siempre fue más sensible, más emotiva. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 7 años, que volví de un viaje de 3 semanas. En cuanto entré a la casa, corrió a su cuarto y le echó llave a la puerta. No quiso hablar conmigo. Dulce me explicó que le había dado miedo que yo ya no regresara, que me hubiera ido para siempre. Me pasé 1 hora sentado afuera de esa puerta, platicando con ella por la rendija del suelo, prometiéndole que siempre iba a volver. Finalmente abrió. Me abrazó tan fuerte que me dolió, y lloró en mi regazo hasta que se quedó dormida. Ahora ya era una mujer adulta, estudiaba veterinaria, tenía novio, tenía su propia vida. Pero yo sabía que en el fondo seguía siendo aquella niña de 7 años con miedo al abandono. Y aquí estaba yo, una vez más, dejándola en la incertidumbre. El sol empezó a salir cerca de las 5:30. Una luz anaranjada y suave entraba por las rendijas de la cortina e iluminaba el cuarto poco a poco. Ana seguía durmiendo, pero ahora se veía más tranquila, el rostro relajado, la respiración rítmica. Lo necesitaba. Necesitaba cada minuto de descanso que pudiera conseguir. Fui al baño y me miré al espejo por primera vez desde que todo esto empezó.
Lo que vi me asustó. Un hombre de 52 años que parecía de 60, ojeras profundas, una barba de varios días salpicada de canas, el pelo revuelto y un corte superficial en la frente del que ni siquiera me había percatado. Y en los ojos un cansancio que iba más allá de lo físico, era un cansancio del alma. Me lavé la cara con agua fría, el agua escurría marrón de mis manos, llevándose el lodo seco del río. Limpié la herida de la frente, examiné las mordidas de las pirañas. Estaban hinchadas, enrojecidas, pero no parecían infectadas. Al menos todavía no. Cuando salí del baño, Ana ya estaba despierta. Sentada en la cama, se miraba las manos vendadas. Tenía una expresión vacía, como si todavía intentara asimilar que todo aquello era real. «Buenos días», dije bajito, para no sobresaltarla. Ella levantó la mirada. «¿De verdad lo son?». La pregunta me tomó desprevenido. No tenía respuesta para eso. «¿Dormiste bien?». Intenté cambiar de tema. Soñé que seguía allá, en el río, amarrada, pero esta vez nadie venía. Me quedaba ahí, sola, sintiendo cómo los peces me mordían poco a poco. Se estremeció. Cuando despierto y veo que sigo viva, no sé si sentir alivio o miedo por lo que viene. Me senté en la cama a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Hoy vamos a Guadalajara. Recogemos esas pruebas y entonces decidimos qué hacer con ellas». «No tienes que seguir involucrado en esto, Beto», dijo ella mirándome a los ojos. «Ya me salvaste, ya hiciste más de lo que cualquiera hubiera hecho. Puedo seguir sola desde aquí». «¿Y a dónde vas a ir?». «¿A hacer qué? Apenas puedes caminar. Estás herida, sin dinero, sin papeles. ¿Cuánto crees que vas a durar sola?». «No importa, no puedo dejar que tu familia sufra por mi culpa. Los mensajes que recibiste anoche, ellos van a cumplir lo que prometieron si no me entregas». «No te voy a entregar», solté, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. «Y mi familia va a estar bien. Ya encontraré la forma de protegerlos. Pero no te voy a abandonar ahora, no después de todo esto». Ana se me quedó viendo un largo rato. Había algo en su mirada. Gratitud, tal vez, o incredulidad, como si no pudiera entender por qué alguien haría algo así por ella. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó finalmente. «Ni siquiera me conoces». Pensé en la respuesta. Pude haber hablado de hacer lo correcto, de la justicia, de no dejar que un criminal se salga con la suya, pero la verdad era más simple y al mismo tiempo más complicada. «Porque me he pasado la vida huyendo», admití, «huyendo de mi casa, de mi familia, huyendo de las decisiones difíciles». «¿Y a dónde me llevó eso?». «A la cabina de un camión, solo, sin nadie, sin nada que realmente importe. Cuando te vi en ese río, cuando tuve que decidir si me paraba o seguía de largo, vi una oportunidad de hacer algo que significara algo, de ser alguien mejor de lo que he sido hasta ahora». Respiré hondo. «Así que no es solo por ti, también es por mí». Ana no respondió. Solo estiró la mano y tocó la mía. Sus dedos estaban fríos, temblorosos, pero el toque fue firme. Un gesto pequeño que decía más que cualquier palabra. Nos quedamos así unos segundos en silencio. Luego retiró la mano y dijo: «Tenemos que irnos. Entre más tiempo estemos parados, más fácil les será encontrarnos». Tenía razón. Ayudé a Ana a vestirse. Había sacado algo de ropa limpia de mi mochila en el camión la noche anterior. Una camisa de franela que le quedaba enorme, pero servía. Unos pants de algodón que yo usaba para dormir. No era lo ideal, pero era mucho mejor que la ropa sucia y rota que traía. Arreglamos el cuarto, borrando cualquier rastro de que estuvimos ahí. Me llevé las vendas sucias conmigo, envueltas en una bolsa de plástico. No podía dejar evidencias. Cuando salimos, el motel seguía en silencio. Don Sebastián dormía en la silla detrás del mostrador, con la tele prendida pasando las noticias de la mañana.
Pasé de largo y dejé la llave sobre la mesa. No quería despertarlo, no quería pláticas. El aire de la mañana era fresco, limpio. Olía a tierra mojada mezclada con pasto. Se oían los pájaros en los árboles de los alrededores. Todo se sentía tan normal, tan pacífico, tan distinto al caos que estábamos viviendo. Ayudé a Ana a subir al camión. Hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Encendí el motor. El rugido familiar me calmó un poco. Mientras el motor calentaba, saqué el mapa de carreteras que guardaba en la guantera. Sí, todavía usaba mapas de papel. Nunca he confiado mucho en el GPS, y en ese momento me alegré de ello. Un GPS puede ser rastreado. Tracé una ruta alterna hacia Guadalajara. Me iría por puras carreteras estatales y caminos vecinales lo más posible, evitando las autopistas principales. Sería más lento y cansado, pero más seguro. Salí del estacionamiento despacio, checando los espejos. Nada, ningún carro siguiéndonos, ningún movimiento sospechoso. Tomé el camino de terracería de vuelta, en dirección opuesta a la que habíamos llegado. El sol subía por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Una mañana bonita. El tipo de mañana que, en otras circunstancias, me habría detenido solo para admirar. Manejamos en silencio casi una hora. Ana miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo me concentraba en el camino, en los retrovisores, en cada vehículo que aparecía a lo lejos. Fue cuando pasamos por un pueblo pequeño llamado Arandas que Ana habló. Necesito llamar a mi amiga, avisarle que vamos para allá. No puedes usar tu celular. Pueden tenerlo intervenido. Lo sé, pero allá hay un teléfono público. Señaló una caseta en la plaza principal del pueblo. Dudé. Detenerse implicaba un riesgo. Pero tenía razón. Necesitábamos avisar. Si llegábamos sin avisar y ella no estaba, habríamos hecho el viaje en vano. Estacioné cerca de la plaza. Era un pueblo chico. La plaza tenía su iglesia de arquitectura colonial, bancas de madera y un kiosco antiguo en el centro. Algunas personas caminaban, yendo al trabajo o llevando a los niños a la escuela. Vida normal, cotidiano. Ana bajó del camión con dificultad. La acompañé hasta el teléfono. Metió unas monedas que le di y marcó un número. Esperó. Nadie contestó. Intentó de nuevo. Al tercer intento, alguien respondió. Alcancé a oír una voz femenina del otro lado, pero no entendía qué decía. «¿Chris? Soy yo, Ana», dijo ella con voz baja pero urgente. «Estoy bien, más o menos. Oye, necesito ir por el paquete que te dejé. ¿Te acuerdas? ¿El sobre Manila que te pedí que guardaras?» Silencio mientras escuchaba la respuesta. «Sé que es temprano, pero es urgente, muy urgente. Estaré ahí como a las 2 de la tarde. ¿Vas a estar en tu casa?» Más silencio. «Gracias, Chris. De verdad, gracias. Te explico todo cuando llegue. Y por favor, no le digas a nadie que llamé. A nadie. Ni a tu mamá, ni a tus amigas. A nadie». Colgó y se quedó ahí parada, sosteniendo el auricular, con la mano temblando. «¿Todo bien?», pregunté. «Va a estar ahí, pero está asustada. Me preguntó si estaba en problemas». «¿Y qué le dijiste?» «Que se lo explicaría en persona». Regresamos al camión. Estaba a punto de arrancar cuando vi algo que me heló la sangre. Una patrulla de la policía. Venía directo hacia nosotros. «Agáchate», le susurré a Ana. «Agáchate ahora». Ella se tiró al piso de la cabina, encogiéndose debajo del tablero. Yo fingí que le movía al radio, casual, natural. La patrulla pasó despacio por la plaza. Iban 2 oficiales. El conductor miraba a la gente en la plaza. El otro me miró directo a mí. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Le dijo algo a su compañero. La patrulla disminuyó aún más la velocidad. Maldita sea. Sabían algo. De alguna forma ya sabían.
Mi mano ya estaba en la llave, listo para arrancar y salir de ahí a toda madre, pero eso llamaría la atención, confirmaría que éramos nosotros a quienes buscaban. La patrulla se detuvo. El oficial que me había visto abrió la puerta y empezó a bajar. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que podía escucharlo desde afuera. El policía empezó a caminar hacia mí. Fue entonces cuando un hombre en la plaza gritó: «¡Oficial! ¡Oficial, venga para acá! Este tipo intentó robarle la bici a mi hijo». El policía se detuvo. Me miró una vez más. Luego miró hacia donde el hombre señalaba, agarrando a un adolescente del brazo. Dudó, y entonces dio media vuelta y fue hacia el hombre. Respiré hondo. Era nuestra oportunidad. Encendí el motor, despacio, sin prisas. Di reversa, salí del cajón y empecé a manejar en dirección opuesta a la patrulla. Ni muy rápido ni muy lento, normal. Solo cuando dejamos atrás la plaza y tomamos la carretera de salida fue que Ana se levantó. «Casi nos agarran», dijo con la voz trémula. «Lo sé. Eso significa que Gerardo ya corrió la voz. Ya avisó a todas las corporaciones de la zona. Probablemente. No vamos a llegar a Guadalajara. Nos van a estar esperando». La miré. Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Pero por dentro sabía que las probabilidades se achicaban a cada minuto. Gerardo Tavares tenía dinero, tenía influencias, tenía gente en todos lados, y nosotros solo éramos dos fugitivos cansados, heridos y sin recursos. Seguí manejando, pero ahora cada coche que aparecía a lo lejos me ponía tenso. Cada persona a la orilla del camino parecía una amenaza. Cada curva podía esconder un retén. Y lo peor, estaba arrastrando a Ana a una trampa de la que tal vez no saldríamos. Pero ya no había marcha atrás. La única opción era seguir adelante. Y rezar para que todavía quedara algo de justicia en este mundo. La carretera a Guadalajara parecía no tener fin. Cada kilómetro recorrido era una eternidad de tensión. Alternaba entre caminos vecinales y tramos cortos de carretera, siempre alerta, siempre con el miedo de ver las torretas azules y rojas en el espejo. Ana se había quedado callada otra vez. Miraba por la ventana con esa expresión distante de quien está presente en cuerpo, pero tiene la mente en otro lado. Seguramente reviviendo el horror del río, o pensando en lo que faltaba. Eran casi las 10 de la mañana cuando el camión empezó a fallar. Una vibración rara en el volante, un ruido metálico viniendo de abajo. Al principio traté de ignorarlo, pero el ruido se volvió más fuerte, más insistente. «¿Qué es eso?», preguntó Ana, asustada. «No lo sé, pero no suena nada bien». Seguí manejando unos kilómetros más, rogando que fuera algo pasajero, pero el ruido empeoró. Y entonces salió el humo. Una nube blanca y densa brotó del cofre. «¡Chingada madre!», maldije, orillándome en el acotamiento. Apagué el motor y bajé. El humo salía a chorros. Agarré un trapo viejo de la cabina y abrí el cofre con cuidado. El vapor caliente me dio en la cara, quemándome. Esperé a que se dispersara un poco antes de ver bien. El radiador. Se había reventado una manguera. Había anticongelante por todos lados, chorreando por el motor y goteando al suelo. «¿Puedes arreglarlo?». Ana también se había bajado y estaba a mi lado, mirando sin entender mucho. «Puedo, pero necesito una manguera nueva, o de pérdida algo para improvisar una reparación temporal». Miré alrededor. Estábamos en medio de la nada. De un lado, puro potrero, del otro, más cerro. A lo lejos se veía una casita de campo, pero estaba demasiado lejos para ir a pie, especialmente con Ana tan lastimada. «¿Y ahora?», preguntó ella, y pude notar cómo el desespero crecía en su voz. «Ahora hay que esperar a que pase alguien y pedir un aventón o ayuda». Pero ni yo me lo creía. Ese camino era muy poco transitado. Podíamos pasar horas ahí, y con cada hora que pasaba, Gerardo Tavares se nos acercaba más. Nos sentamos en la sombra de la caja del camión a esperar. El sol ya estaba en lo alto,
calando fuerte. El calor subía del pavimento en ondas. Las chicharras zumbaban entre el pasto seco. El tiempo parecía detenido. «Cuéntame más de ti», dijo Ana de repente, rompiendo el silencio. «De tu vida antes de todo esto». La miré, sorprendido. «¿Para qué? Porque necesito pensar en otra cosa, que no sean pirañas o tipos queriendo matarme. Y porque quiero conocerte. Arriesgaste todo por mí. Creo que al menos deberías saber quién eres». Suspiré. No me gustaba hablar de mí, pero entendí lo que sentía ella. La necesidad de aferrarse a algo humano, a algo normal en medio de este desmadre. «¿Qué quieres saber? ¿Cómo terminaste de trailero?» «Por necesidad», respondí, hurgando en mis recuerdos. Tenía 22 años cuando nació Mariana. Lucas ya tenía 3. Yo trabajaba en un taller mecánico en Celaya, ganando una miseria. Apenas sacaba para la renta, menos para mantener a la familia. Un día, un trailero que era cliente del taller me ofreció chamba. Dijo que necesitaba a alguien para hacer fletes cortos en la región. Pagué el curso de manejo de carga pesada en abonos, saqué la licencia y empecé. ¿Y cómo te fue al principio? Difícil. No conocía las carreteras, no sabía controlar bien el camión. Choqué, eché a perder carga, me volé señales, pero aprendí. Y el dinero era mejor, mucho mejor. Pude rentar una casa más grande para Dulce y los niños. Le compré un carrito usado a ella. Las cosas mejoraron. Pero el trabajo exigía que estuviera fuera cada vez más tiempo. 1 semana, 2 semanas, a veces el mes entero. Cuando volvía, los niños ya habían crecido, habían cambiado, y yo me lo había perdido. Perdí los primeros pasos de Mariana porque andaba en una ruta por Sonora. Perdí la presentación de teatro de Lucas en la primaria porque estaba en Veracruz. Perdí cumpleaños, navidades, todo. Hice una pausa, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Dulce trató de aguantar. Dios sabe que lo intentó. Pero llegó un momento en que ya no pudo más. Me dijo que era como ser madre soltera, pero sin el divorcio. Toda la responsabilidad, toda la soledad, pero con la fachada de tener un marido. Y no supe qué responderle, porque tenía razón. Ana se quedó en silencio un momento, procesando mis palabras. ¿Te arrepientes? Todos los días. Pero no sé si lo habría hecho distinto. En ese entonces parecía la única opción. Ahora me doy cuenta de que siempre hay una elección. Yo solo elegí la equivocada. Y después de que ella te dejó, ¿por qué seguiste en la carretera? Porque era lo único que sabía hacer. Y porque vacilé, buscando ser honesto. Porque era más fácil estar lejos. Ver a mis hijos ya grandes, casi adultos, sin conocerme de verdad, me dolía demasiado, así que manejaba, cuanto más lejos mejor. Cuanto más tiempo fuera, menos tenía que enfrentar todo lo que había perdido. ¿Sigues huyendo hasta el día de hoy? Huía, corregí, hasta anoche. Cuando te vi en aquel río, algo cambió. No sé explicarlo bien, pero fue como si finalmente tuviera la oportunidad de hacer algo que importara de verdad, algo que no fuera solo escapar. Ana me miró con una intensidad que me desarmó. Me salvaste, Beto, no solo en el río, también ahora, con el simple hecho de quedarte aquí, de no haberme entregado. Pudiste haberlo hecho, pudiste haberme dejado en una comandancia y volver a tu vida, pero no lo hiciste. No podía hacer eso, pero podías. La mayoría lo habría hecho. Ella volvió a tocar mi mano. Eres un buen hombre, mejor de lo que crees. No supe qué decir. Hacía mucho tiempo que alguien me decía algo así. Quizás nadie me lo había dicho nunca. El sonido de un motor nos interrumpió. Un vehículo se acercaba. Era una combi vieja, blanca y oxidada, con calcomanías despintadas de la América y de las Chivas. Me levanté y le hice señas. La combi disminuyó la velocidad. Dudó y finalmente se detuvo unos metros adelante. El conductor era un señor de unos 60 años.
flaco, con una gorra sucia y una playera de propaganda de una ferretería. Bajó el vidrio. ¿Se le quedó el mueble?, preguntó señalando el camión. Se reventó la manguera del radiador, respondí acercándome. ¿Usted sabrá de algún lugar cerca donde pueda comprar una nueva? ¿O alguna vulcanizadora que haga remiendos? El hombre se rascó la barba de varios días pensando. Hay una gasolinera a unos 15 kilómetros. Tienen taller. Pero no sé si tengan piezas para un tráiler así de grande. 15 kilómetros. Demasiado lejos para ir a pie, especialmente con Ana herida. ¿Me podría dar un aventón para allá? Le pago. Solo necesito comprar la pieza y regresar. El hombre miró a Ana, que se había quedado medio escondida detrás de mí. Miró el camión. Me miró a mí otra vez. Había desconfianza en sus ojos. ¿Nada más va usted o ella también? Solo yo. Ella se queda aquí cuidando el camión. Ana me miró, alarmada, pero no dijo nada. Está bien, accedió el hombre finalmente. Súbase, pero solo lo puedo dejar en la gasolinera. No puedo traerlo de regreso, tengo un compromiso. Sin problema, yo me las arreglo. Miré a Ana. Estaba pálida, con miedo. Quédate dentro del camión, le dije en voz baja. Echa los seguros, no salgas por nada, vuelvo lo más rápido que pueda. ¿Y si...? No va a pasar nada, interrumpí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Voy a volver, te lo prometo. Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. El miedo a quedarse sola, el miedo a que yo no regresara, el miedo a que ellos aparecieran mientras ella estaba vulnerable. Me subí a la combi. El hombre arrancó y empezamos a avanzar. Miré por el retrovisor y vi a Ana subiendo a la cabina, cerrando la puerta. Se veía tan pequeña, tan frágil allá atrás. ¿Su esposa?, preguntó el hombre sin quitar la vista de la carretera. No, mi hermana. Está enferma. La llevo a Guadalajara para que la vea un especialista. No sé si me creyó, pero no hizo más preguntas. Manejamos en silencio. La combi traqueteaba. El motor hacía ruidos extraños, pero seguía avanzando. Yo contaba los minutos, ansioso por llegar pronto, comprar la manguera y volver. Fue entonces cuando vi las luces. Un retén policial más adelante. 2 patrullas atravesadas en la carretera. Varios agentes de pie, parando a todos los vehículos, revisando documentos. Se me heló la sangre. ¿Qué es eso?, murmuré. Un retén, respondió el hombre frenando. Se ponen seguido por aquí. Buscan droga, contrabando, esas cosas. Pero yo sabía que no era un retén cualquiera. Era una barrera. Estaban buscando a alguien específico. Nos estaban buscando a nosotros. Un policía nos hizo la seña de que nos detuviéramos. El hombre se orilló. Mi corazón se disparó. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando pensar en una salida. El oficial se acercó a la ventana. Joven, tal vez de unos 25 años. Expresión seria, la mano cerca del arma. Buenos días. Documentos, por favor. El conductor entregó su licencia. El policía la miró, la cotejó y se la devolvió. Luego me miró a mí. ¿Y usted, señor? No tenía opción. Le entregué mi licencia de chofer. La tomó, la observó y luego hizo algo que confirmó mi peor miedo. Tomó el radio y habló. Tengo aquí a un tal Roberto Ferreira. Confírmame si hay algo en el sistema. Esperé. Cada segundo era una tortura. La respuesta llegó por el radio, con estática pero clara. Afirmativo, Roberto Ferreira da Silva, 52 años, chofer. Tiene alerta de búsqueda y captura emitida hoy temprano. Sospechoso de participación en secuestro. Abordaje con precaución. Todo se desmoronó. El policía llevó la mano a su arma y dio un paso atrás. Señor, necesito que baje del vehículo. Despacio. Las manos donde pueda verlas. El conductor de la combi me miró asustado y se alejó lo más que pudo. No había salida. Me iban a arrestar, y Ana se iba a quedar sola, vulnerable, esperando por mí, esperando a alguien que nunca volvería.
Bajé de la combi con las manos en alto, el corazón martilleándome en el pecho. 3 policías se acercaron, 2 con la mano en la funda de sus pistolas, un tercero sosteniendo las esposas. El sol pegaba fuerte en mi espalda. Sentía el sudor escurriendo por mi frente, mezclado con el pavor. «¡Vueltéese!», ordenó el policía de más rango, un comandante por las insignias en su uniforme. «¡Las manos a la nuca!». Obedecí. Sentí sus manos ásperas registrándome, buscando armas. No encontraron nada, claro. Nunca en mi vida había cargado una pistola. Lo único que tenía era aquella navaja de trabajo que había perdido en el río. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó el comandante con voz dura. «Ana Cristina Souza». «¿Dónde la escondiste?». «Yo no he escondido a nadie», respondí intentando mantener la voz firme. «No sé de qué me habla». «No lo hagas más difícil de lo que ya es. Sabemos que la sacaste del río anoche. Hay testigos, hay pruebas. ¿Dónde está?». «Testigos». Gerardo y sus matones debieron ingeniárselas para inventar una historia, probablemente diciendo que yo había secuestrado a Ana, que ella era su empleada, que la había amenazado, algo así. Torcer la verdad era fácil cuando se tenía lana e influencias. «Quiero hablar con un abogado», dije, usando el único derecho que sabía que tenía. El comandante se rió, una risa amarga, sin pizca de gracia. «¿Abogado? ¿Crees que estás en la Ciudad de México o qué? Aquí las cosas funcionan diferente». Se acercó más, con el rostro a centímetros del mío. «Tienes 5 segundos para decirme dónde está. Si no, vamos a tener que usar métodos más persuasivos». Conocía a los de su clase. Policías corruptos, vendidos, que le hacían el trabajo sucio a gente como Gerardo Tavares. El tipo de gente que vestía el uniforme, pero no tenía ni un gramo de honor. «No sé dónde está», repetí. «Me bajó aquí hace unos kilómetros. Se habrá ido de aventón con alguien». No era una buena mentira, pero era lo único que tenía. El comandante le hizo una seña a uno de los otros oficiales. «Súbanlo a la patrulla. Esto lo arreglamos en la comandancia». Las esposas se cerraron en mis muñecas. El metal frío me mordía la piel. Me empujaron hacia una de las camionetas de la policía y me aventaron al asiento de atrás. La puerta cerró con un golpe seco, definitivo, como el sonido de un ataúd. A través del vidrio vi que dejaban ir al señor de la combi. Salió quemando llanta, seguramente aliviado de haberse librado de mí. No lo culpaba. Él no tenía vela en este entierro. El comandante se subió al asiento del pasajero con el chofer al lado. La patrulla arrancó, mientras los otros vehículos del retén también empezaban a dispersarse. «¿A dónde me llevan?», pregunté. «Vas a conocer a un amigo nuestro», respondió el comandante sin voltear. «Un hombre importante que tiene muchas ganas de platicar contigo, Gerardo Tavares». Me llevaban directo con él. Empecé a sudar frío. Si me entregaban a Gerardo, estaba muerto. Así de simple. Me iba a torturar hasta que le dijera dónde estaba Ana y luego me iba a dar cuello. Probablemente tirarían mi cuerpo en algún lugar donde nunca me encontraran. Y Ana se quedaría sola en ese camión descompuesto, esperando. Por horas, tal vez, hasta que se diera cuenta de que yo no iba a regresar. ¿Y luego qué? ¿Intentaría caminar? ¿Pediría un aventón? Cualquier cosa que hiciera la pondría en peligro. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Estaba esposado, en una patrulla, con 2 hombres armados. No tenía a dónde correr. Miré por la ventana. Estábamos tomando una brecha, no la carretera principal. Íbamos en dirección contraria a cualquier pueblo, entrando cada vez más profundo en el monte. Eso lo confirmaba. No me llevaban a ninguna comandancia. Iba directo con Gerardo. ¿Saben lo que él le hizo a ella?, solté de repente. ¿Saben que dejó a esa muchacha amarrada en un río lleno de cocodrilos para que se la comieran viva? «Cállate el hocico», gruñó el comandante. «Están ayudando a un asesino, un hombre que mata gente por diversión.
¿Y creen que van a salir limpios de esta? ¿Creen que cuando esto truene no se van a ir al hoyo con él? Te dije que te calles. El comandante se dio la vuelta y me soltó un revés fuerte en la cara. Mi cabeza golpeó contra la ventana. Vi estrellas. El sabor a sangre me llenó la boca. Pero no podía rendirme. Tenía que intentar algo. Ana tiene pruebas. Seguí escupiendo sangre. Documentos, grabaciones, todo lo que demuestra lo que Gerardo anda haciendo. Y ya mandó copias a periodistas, a la Guardia Nacional, a todo el mundo. Cuando eso salga a la luz, a ustedes los van a refundir en la cárcel junto con él. Van a perder todo. Familia, chamba, libertad. Vale la pena. El chofer intercambió una mirada con el comandante. Vi la duda en sus ojos. Tal vez no era un corrupto completo. Tal vez todavía le quedaba algo de conciencia. No lo escuches, dijo el comandante. Puras mentiras. Don Gerardo ya nos explicó. Ella se robó documentos de su empresa. Está inventando cuentos para hacerse la víctima. ¿Y ustedes de veras se creen eso? Insistí. ¿De verdad creen que una muchacha de 20 años iba a poder engañar a las autoridades federales? ¿Que inventaría todo esto solita? El silencio que siguió fue revelador. Lo sabían. En el fondo, sabían que Gerardo era culpable. Sabían que estaban del lado de los malos. Pero el miedo, o el dinero, o ambos, los mantenía obedientes. Seguimos manejando. El camino se ponía cada vez peor. Pura tierra con baches, árboles cerrados de ambos lados, un lugar perfecto para desaparecer a alguien, hasta que finalmente llegamos a la puerta de una hacienda, grande, de hierro forjado, con un escudo en lo alto, 2 hombres armados a cada lado, matones, no policías. El portón se abrió, entramos, la propiedad era enorme, pastizales que se perdían de vista, ganado de registro pastando tranquilamente. Una casa imponente en la cima de una colina, una construcción estilo colonial, pintura blanca impecable, un porche amplísimo. Y frente a la casa, esperando, estaba él, Gerardo Tavares. Se veía más viejo que en la oscuridad de la noche anterior. Pelo cano bien cortado, barba arreglada, ropa cara. Pantalón de lino, camisa blanca, botas de piel de buena marca. Parecía un hacendado próspero, un hombre respetable. Alguien a quien verías en la misa del domingo, saludando a todo el mundo, dando para la limosna. Pero los ojos eran fríos, vacíos, los ojos de alguien que ha hecho cosas terribles y duerme como si nada. La patrulla se detuvo, los policías bajaron. Me sacaron a tirones y me arrastraron hasta donde estaba Gerardo. Él me miró de arriba abajo, evaluándome, como quien examina a una res en el rastro. Roberto Ferreira da Silva, dijo con voz calmada, casi amable. El trailero héroe que salvó a la damisela en peligro. Se rió, una risa suave que sonaba más aterradora que cualquier grito. No debiste meterte, Roberto, no era tu bronca, ahora ya lo es. ¿Dónde está la vieja?, preguntó el comandante. Gerardo levantó la mano indicándole que se callara. Déjenme platicar con él primero, a solas. Miró a los policías. Ya se pueden ir, yo me encargo de esto. Los policías dudaron. Pero patrón, yo me encargo. La voz de Gerardo no cambió de tono, pero había una amenaza implícita que hizo que los dos retrocedieran. Se subieron a la patrulla y se largaron, dejándome ahí solo con ese hombre. Gerardo caminó lentamente a mi alrededor, con las manos en la espalda, pensativo. ¿Tienes hijos, Roberto? La pregunta me tomó por sorpresa. Tengo 2, si no me equivoco. Lucas, de 27 años, trabaja en un banco en la Ciudad de México. Y Mariana, de 23, estudia veterinaria en Querétaro. Sonrió al ver mi cara de choque. Lo sé todo sobre ti, todo. Sé dónde vives, dónde viven tus hijos, sé hasta dónde vive tu exesposa. Dulce, ¿verdad? Se volvió a casar con un profesor de historia. Viven en un departamento en la colonia Providencia.
Sentí que el miedo me devoraba. Lo sabía todo, había investigado todo. No les toques un pelo, dije con la voz ronca. Ellos no tienen nada que ver en esto. Sé que no. Pero tú te metiste donde no te llamaban. Y ahora tengo que resolverlo. Se paró frente a mí. Así que ahí te va mi oferta. Me dices dónde está Ana. Yo voy, la recojo y arreglo mi problema. Y tú te vas, regresas a tu vida. Nunca vuelves a saber de mí. Tu familia se queda intacta. Todos seguimos adelante. ¿Y Ana? ¿Qué le vas a hacer? Eso no es asunto tuyo. ¡La vas a matar! Gerardo se encogió de hombros. Ella eligió su propio camino cuando decidió traicionarme. Le di buen trabajo, buen sueldo, y ella me pagó robándome, mintiendo, inventando historias. Ahora le toca pagar el precio. Ella no mintió. Eres un criminal, un asesino. Y ella solo trató de hacer lo correcto. Gerardo me soltó una bofetada, fuerte, más fuerte que la del comandante. Caí al suelo. Las esposas no me dejaron meter las manos para apoyarme. La cara me ardía. Tú no sabes nada de mí, siseó, y la máscara de señor respetable finalmente se le cayó. Nada de lo que he construido, ni de lo que tuve que hacer para llegar hasta donde estoy. Esa pinche escuincla pensó que podía destruirme con unos papelitos, con unas grabaciones. No es más que un mosquito molesto que necesita ser aplastado. Me soltó una patada en las costillas. El dolor estalló en mi pecho. Tosí, intentando jalar aire. «Última oportunidad», dijo agachándose hasta quedar a mi altura. «¿Dónde está?» Miré sus ojos y tomé una decisión. No te voy a decir nada. Geraldo se me quedó viendo un largo rato, y entonces sonrió, una sonrisa de pesadilla. «Está bien, tú lo elegiste». Le hizo una seña a alguien detrás de mí. Dos tipos corpulentos aparecieron, me levantaron del suelo y empezaron a arrastrarme hacia el interior de la casa. «Vamos a empezar despacio», dijo Geraldo caminando a mi lado. «Unas cuantas preguntas. Si no respondes, subimos la presión. Si aún así no hablas, traemos a Lucas aquí, o a Mariana. Vamos a ver cuánto tiempo aguantas viéndolos sufrir antes de soltar la sopa». El terror me invadió por completo. No era un farol. Lo haría sin dudarlo. Me llevaron a una bodega al fondo del rancho, grande, oscura, con olor a humedad y óxido. Había herramientas colgadas en las paredes, cadenas colgando del techo, manchas oscuras en el suelo de concreto que bien podían ser aceite o sangre. Me aventaron en una silla. Me amarraron los brazos y las piernas. La cuerda me cortaba la piel, pero dolía menos que el miedo. Geraldo tomó unas pinzas grandes de la pared, probó la presión, abriéndolas y cerrándolas. El sonido metálico resonó en toda la bodega. «Vamos a empezar con algo simple», dijo. «¿Dónde está Ana?» «No lo sé», suspiró, decepcionado. Respuesta equivocada. Y entonces vino el dolor. No lo voy a describir a detalle. No hace falta. Basta con decir que Geraldo Tavares tenía colmillo. Sabía exactamente dónde dolía más, dónde dejar marcas permanentes, dónde detenerse antes de matarme. Grité, lloré, supliqué, pero no hablé, porque sabía que si lo hacía, Ana moriría, y todo habría sido en vano. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas. El dolor distorsiona el tiempo, hasta que finalmente Geraldo se detuvo. Se limpió las manos con un trapo y aventó las pinzas de vuelta a la pared. «Eres terco, cabrón», admitió. «Más de lo que esperaba. Pero todo el mundo tiene un límite, y vamos a encontrar el tuyo». Les hizo una seña a sus escoltas. «Enciérrenlo aquí, sin agua, sin comida. Vamos a dejar que lo piense un poco. En unas horas regresamos y calamos de nuevo». Salieron, dejándome solo en la oscuridad. Me quedé ahí, sangrando, adolorido, derrotado, pero vivo, y mientras estuviera vivo, todavía había esperanza. Ana estaba libre, escondida, segura, al menos por ahora. Cerré los ojos y recé.
recé por primera vez en años, para que Ana fuera lista, para que se diera cuenta de que yo no iba a regresar, para que huyera y para que, de alguna forma, lograra terminar lo que empezamos, porque yo ya no iba a poder. Mi papel había terminado. Ahora todo dependía de ella. No sé cuánto tiempo me quedé en esa bodega oscura. El dolor se había extendido por todo mi cuerpo, latiendo en ondas que iban y venían. Cada respiración me ardía. Cada movimiento, por mínimo que fuera, mandaba punzadas de agonía por mis nervios. Intenté concentrarme en otra cosa, en lo que fuera. Pensaba en mis hijos, en Lucas, siempre tan serio, tan responsable. Me preguntaba si habría recibido mi mensaje, si estaría preocupado, si le habría hablado a la policía. Pensaba en Mariana, tan sensible, tan dulce. ¿Tendría miedo? ¿Sabría que su padre estaba en peligro? Y pensaba en Ana, sola en ese camión descompuesto esperando. ¿Cuántas horas habían pasado ya? ¿3? ¿4? Ya se debía haber dado cuenta de que algo salió mal, que yo no iba a volver. La pregunta era, ¿qué haría ella? Una parte de mí rogaba que huyera, que le pidiera un aventón a alguien, que llegara a la ciudad de Guanajuato sola como pudiera, entregara las pruebas y desapareciera, que se escondiera donde nadie pudiera encontrarla. Pero otra parte de mí, una parte egoísta y desesperada, deseaba que viniera a buscarme, que no me abandonara ahí. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. La puerta de la bodega se abrió. Entró la luz, cegándome por un momento. 2 siluetas en la entrada. Geraldo entró, seguido de uno de sus pistoleros. Traía una botella de agua. Se acercó, desenroscó la tapa y le dio un trago largo frente a mí. A propósito, cruel. ¿Tienes sed?, preguntó, sabiendo la respuesta. Tenía los labios partidos, secos, la lengua pegada al paladar. Tenía tanta sed que me dolía más que las heridas. No tiene que ser así, continuó, guardando la botella. Solo dime dónde está ella, y todo esto se acaba. Bebes agua, te das un baño, comes algo, descansas, y luego te vas. Mentiroso, alcancé a susurrar. Geraldo soltó una carcajada. Está bien, soy un mentiroso. No te vas a ir, pero al menos mueres rápido, sin sufrimientos. Un tiro en la cabeza y se acabó. Es mejor que quedarte aquí pudriéndote, ¿no crees? Se agachó, quedando a mi altura. Tus hijos están bien, ¿sabes? Por ahora. Lucas está trabajando justo ahora, allá en su banco en la Ciudad de México. Ni se imagina que su padre está aquí, sangrando, muriéndose. Mariana está en la universidad en Querétaro, en su clase de anatomía animal, vida normal, todo tranquilo. Hizo una pausa. Pero puedo cambiar eso con una llamada. Puedo mandar gente a la capital. A Querétaro. Puedo hacer que sientan lo mismo que tú estás sintiendo ahorita. O peor. No te vas a atrever, dije tratando de sonar convencido. Llamaría demasiado la atención. Te expondría. ¿Tú crees? Los accidentes pasan, Roberto. Un atropello, un asalto que sale mal, un incendio en el departamento, una sobredosis de medicina. Hay 1000 formas de que parezca algo natural. Se levantó. Pero no quiero llegar a ese punto. En serio. No tengo nada contra tus hijos. Contra ti tampoco tenía nada, hasta que te metiste. Esto es solo negocios, nada personal. Dejaste a una muchacha amarrada en un río para que se la comieran viva. Escupí. ¿Y dices que no es personal? Ella me traicionó, me robó, inventó mentiras, merecía lo que le iba a pasar. Hablaba con una frialdad aterradora como quien habla del clima. Pero tú eres solo un pendejo que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada, y que ahora está haciendo todo más difícil de lo necesario. Le hizo una seña al pistolero que se acercó cargando algo que me heló la sangre. Una batería de coche, cables, pinzas, toques eléctricos. Última oportunidad antes de que las cosas se pongan realmente feas, dijo Geraldo. ¿Dónde está Ana? Cerré los ojos. Respiré profundo.
y pensé en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Una vida entera de arrepentimientos y huidas me había llevado hasta este momento. Una sola decisión, parar en esa carretera, bajarme del camión, entrar al monte, lo había cambiado todo. ¿Y si pudiera dar marcha atrás? Si hubiera seguido mi camino, ignorando los gritos, dejando que Ana muriera, mi vida sería más fácil, más segura, más vacía. No, a pesar de todo el dolor, de todo el miedo, no me arrepentía, porque por primera vez en mucho tiempo había hecho algo que importaba. Abrí los ojos y miré directo a Geraldo. «Vete mucho a la chingada», suspiró. «Bueno, entonces, a tu manera». El tipo conectó los cables a la batería, sostuvo las pinzas, con las puntas brillando de forma amenazadora. Fue cuando lo oímos. Ruido de coches, más de uno, llegando rápido, frenando en seco. Geraldo frunció el ceño, irritado. «¿Y esto qué chingados es?» Fue hasta la puerta, asomándose. Se quedó ahí parado, rígido. «Mierda», murmuró. «Sirenas, muchas, viniendo de todos lados». Y entonces una voz amplificada resonó por toda la propiedad. «Esta es la Policía Federal. Tenemos una orden de cateo y aprehensión. Todos los presentes salgan con las manos en alto. Repito, salgan con las manos en alto». Geraldo se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué hiciste?» «Yo no hice nada», respondí, y era la verdad. No había forma. Llevaba horas encerrado, pero alguien lo había hecho. Ana. De alguna forma, lo había logrado. La puerta de la bodega se abrió de nuevo. Esta vez eran agentes federales. 3 de ellos, armados, con chalecos antibalas y expresiones serias. «¡Manos a la cabeza!», le gritó uno a Geraldo y al escolta. «¡Al suelo! ¡Ahora!». Obedecieron sin más remedio. Uno de los agentes se acercó a mí, viendo mi estado. «¡Mierda! ¡Pidan una ambulancia!», gritó a los demás. Luego me miró. «¿Usted es Roberto Ferreira?». Asentí, débil. «¿Ana está bien?». Él sonrió. Una sonrisa de alivio. «Está bien. Ella fue la que nos trajo. Ella y las pruebas que tenía guardadas. Tenemos órdenes de aprehensión para Geraldo Tavares y otros 6 involucrados. Ya se acabó todo. Ya se acabó todo». Las palabras tardaron unos segundos en registrarse en mi cerebro aturdido. Se acabó. Lo habíamos logrado. Sentí las lágrimas escurriendo por mi cara. No sé si eran de dolor, de alivio o de las dos cosas. Entraron más agentes. Empezaron a desamarrarme con cuidado, tratando de no lastimarme más. Los paramédicos llegaron con una camilla y empezaron a revisar mis heridas. Mientras me sacaban, vi a Geraldo siendo esposado, empujado hacia una patrulla. Me miró. Había odio en su mirada, pero también algo más. Derrota. Por primera vez en su vida, probablemente Geraldo Tavares había perdido. Me subieron a la ambulancia. La luz del sol me cegó después de tanto tiempo en lo oscuro. El aire fresco llenó mis pulmones. Nunca había sentido tanta gratitud por algo tan simple. Y entonces la vi. Ana. Estaba ahí, junto a una camioneta de la Policía Federal, hablando con unos agentes. En cuanto me vio, soltó todo y corrió hacia mí. «¡Beto!», gritó con lágrimas en los ojos. «¡Estás vivo! ¡Gracias a Dios que estás vivo!». Intentó abrazarme, pero los paramédicos la detuvieron con suavidad. «Tranquila, señorita. Está herido. Necesita atención». Ana se quedó a mi lado mientras me subían a la camilla, apretando mi mano. «Pensé que te había perdido», dijo sollozando. «Cuando no volviste, esperé. Esperé horas, y entonces lo supe. Supe que algo había pasado. Conseguí que alguien me llevara al pueblo más cercano. Le hablé a mi amiga y le pedí que trajera las pruebas. Nos fuimos directo a las oficinas de la Federal en León. Les enseñé todo. Armaron el operativo en 4 horas. «Fuiste increíble», alcancé a decir. «No, tú lo fuiste.
Tú me salvaste, no solo en el río, después también. Aguantaste todo esto por mí. No solo por ti, corregí, por mí también, porque era lo correcto. Empezaron a meterme a la ambulancia. Ana se subió conmigo, negándose a soltarme. Mientras la ambulancia empezaba a avanzar, miré por la ventana. Vi el rancho de Geraldo siendo cateado por los federales. Lo vi a él subido en la patrulla, derrotado. Vi que finalmente se hacía justicia. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en 8 años, desde que Dulce se había ido, desde que perdí a mi familia, desde que la carretera se volvió mi única compañía, no me sentía solo. Había hecho algo que valía la pena. Había salvado una vida. Había ayudado a caer a un criminal. Había sido valiente cuando pude haber salido corriendo. Había sido el hombre que siempre quise ser, pero que nunca me había atrevido a ser. La ambulancia aceleró, alejándonos de ese lugar de horror. Lejos, pero a la vez cerca. Cerca de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de una vida que finalmente valía la pena vivir.